Escucha. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Rápamela de coquito, rápamela de limón. Timba, 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 timbo. Ya se escuchan los panderos, que suena hielo. Timba, 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 timbo. El güiro lleva el compás, el puntero y seguido. Timba, 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 timbo. Más un requinto repicao, bien buen vetero y hablador. Timba, timba. Muy buenos días a todo ese público maravilloso que sintoniza sábado tras sábado, repicando su programa aquí en Bonita Radio. Para todos ustedes, su anfitrión Pablo Luis Rivera de Afrolegado y Restauración Cultural. Siempre con esta experiencia maravillosa, el deseo de que las personas conozcan mucho más sobre nuestros géneros puertorriqueños y que pues puedan en este programa tener una pieza histórica que sea de uso, de utilidad para todos ustedes. Ahora mismo le queremos mandar un saludo a las personas que nos sintonizan, especialmente a las personas de aquí de Puerto Rico, también a los que nos sintonizan fuera de Puerto Rico, que siempre nos escriben y comparten experiencias con nosotros del programa, preguntas y mucho más. También queremos mandarle un saludo a Manuel Carmona, que nos hizo unos comentarios sobre John Anders Mason. Pues hoy esperamos pues poder discutir asuntos sobre eso y luego Hugo se compromete a hacerte llegar las grabaciones, que él no las ha escuchado. Bueno, no las has escuchado, pero imagínate. Yo las traje, pero no. Sí, tenemos que hacérselas llegar. Así que queremos comenzar, sin más preámbulos. Queremos presentar a un amigo, un hermano que conocemos hace más de una década. Hemos compartido en diversas experiencias culturales, de esas que algunas personas ni se imaginan. Tuvimos una orquesta de plena juntos. Hace muchos años. Y de ti no es sorprendente. 20 años. De ti no es sorprendente, pero de mí sí. Que yo estuve en una orquesta de plena hace 20 años. Declamaba. Y declamaba ahí también, ¿verdad? Hace 20 años exactamente. Sí, de verdad que fue una excelente experiencia allí con los Relámpagos de la Plena. Eso es así. Y después de ahí, pues hemos cultivado una amistad muy fuerte. Luego dejé de saber de Hugo y cuando vuelvo a saber de él, era doctor. Sí, me desaparecí. Y fue que se fue a estudiar a Indiana. A Indiana University, estuve por allá. Y pues para mí es un honor enorme recibir aquí en Repicando al doctor Hugo Viera. Saludos a todos, de verdad es un honor también estar acá. Como dice Pablo, hace 20 años estábamos tocando plena y me desaparecí para continuar indagando y estudiando, ¿verdad? Me fui a estudiar historia en realidad, pero siempre la música estaba presente. Aquí en Puerto Rico pues, toqué con los Relámpagos, con Tejaplen, toqué mucho tiempo, son mis hermanos. Y toqué Nova Trova en otro momento y he colaborado muchísimo con Plena Adentro en estos momentos. O sea, que he seguido colaborando en mi faceta como músico, güirero principalmente, porque eso es lo que toca por mucho tiempo, güiro. Pero también estudiando un poco, ¿verdad? Acerca o a través de la música, no necesariamente la música per se, pero a través de la música muchos aspectos sociales y culturales del país a principios del siglo XX. Pues mira, Hugo, ahora mismo cuando comenzamos el programa, veníamos escuchando precisamente la producción de Plena Adentro, que es la que vamos a estar escuchando en todo el programa hoy, ¿verdad? Y siempre auspiciando la música de nuestro país y de los gestores culturales que están haciendo un trabajo y un esfuerzo enorme a pulmón, básicamente, para que salgan. Y esta producción, como ya la escucharon en la primera canción, que es de don Rafael Cepeda. Don Rafael Cepeda Tiles, Timba Timbó, en la voz de los 5 integrantes. De los 5 integrantes. Está Leró, Manuel, Luisito,
Dani y Antonio Rosario, que es el director del grupo. Todos cantaron en esa pieza. Y esto es un sueño que llevaba mucho tiempo, ¿verdad? Eso Vamos es tardó, muchachos. ahí, para que se vea. Se Ahí tardó un está. Y para montón. que se vea por allá por la página de Repicando Sí. y de Bonita Radio. Se tardó un montón, pero fue un trabajo, yo digo, artesanal, porque fue... Pero salió bien, que es lo Fue importante. poco a poco. De hecho, debo mencionar que la grabación, ¿verdad? La producción fue escogida entre los primeros 20 producciones locales por la Fundación de la Cultura Popular. La cultura popular. Sí, ahí San salió, Juan. sí, varios trabajos. Y esto es a pulmón, esto es poquito a poquito. Pero salió una tremenda producción en términos de musicales, en términos, ¿verdad? De toda su faceta estética, de su sonido. Así fue un equipo de trabajo, ¿verdad? Especialmente debo decirlo que Antonio Rosario ha sido como que la voz cantante, él sabe dónde ponen la ficha, dónde van. Cómo moverla, Bien, cómo moverla. mover la ficha, sí, y pues tanto a nivel de músico, pero también pues a nivel de todo, de lo que conlleva una producción como tal. Qué bueno, de verdad que nos alegra mucho y sabemos el problema con la difusión y la producción de discos culturales en Puerto Rico, ¿verdad? Sí. Que ha tenido Es limitada. muchas trabas, pero qué bueno que salen buenas producciones y Sí, que sí. vamos a disfrutar de un material exquisito. Sí, muy bueno. Siempre en el programa hacemos una pregunta como para romper el hielo, pero esto es una conversación. Así que preguntamos sobre el tema de la bomba, porque nuestro programa originalmente era dirigido a los amantes de la bomba. Ahora hemos ido ampliando esos horizontes porque ya estamos en una nueva temporada. Pero siempre preguntamos, ¿cómo definen bomba a los invitados? Sí, y me cogí de sorpresa cuando no lo había pensado. Pero para mí la bomba es una manifestación musical bailable afropuertorriqueña. De gran raigambre histórica, de los géneros que tiene un, ¿verdad? Chete para acá, Ahora sí. para que están más cerquita. Que tiene, ¿verdad? Que se alimenta y se nutre de ritmos y estilos creados acá en Puerto Rico y también compartidos con otras áreas del Caribe y compartidas con lo que se conoce como la diáspora africana, ¿sabe? Con todos esos elementos que fueron surgiendo de las condiciones y el contexto social histórico que pasaba en Puerto Rico, pero que a la misma vez no es a la misma vez tiene unos elementos que comparten con otros elementos y eso también se ha estudiado, se ha trabajado, ¿verdad? Cuáles son esos vínculos que existen con otros géneros que en el Caribe, como el boca y otros que se han trabajado. Así que lo veo como, ¿verdad? Como esa manifestación artístico, musical, bailable afropuertorriqueña. Fíjate, Hugo, que cuando tú ejecutabas, o todavía ejecutas, ¿verdad? Pero cuando yo te conocí, tú eras músico, ¿verdad? Y estabas con varias agrupaciones. De repente te vas y a mí, ¿verdad? Me creó la curiosidad de saber qué fue lo que te motivó a continuar estudios, porque en tu caso, tu tesis toca el tema de los géneros culturales puertorriqueños y muchas veces uno de los problemas que tenemos es que las personas desconocen que hay material que toca y discute los asuntos relacionados a la cultura, y en tu caso tú hablas de la bomba, hablas de los géneros puertorriqueños. ¿Cómo fue ese proceso y qué te motivó? Yo aquí en Puerto Rico estudié ciencias sociales en la UPI, pero como la vida es así compleja, terminé vendiendo libros. Y estando, ahora me voy un poquito más. Y estando, habla que tú lo oyes por allá. Y estando en una feria esta de libros, me cae en mis manos un libro de Juan Flores, Divide Borders, que tiene un artículo de Boom Boom sobre la plena, sobre el inicio de la plena. Y a mí me pareció, yo estaba tocando en ese momento con Terraplén, era güirero, aunque pasé por ¿sabes? Toqué a tumbadora, toqué el seguidor también. Sí, que eres percusionista. Sí. Y antes de eso tocaba un grupo Nova Trova, en Nova Evolución, que tuve por muchos años, que era canción protesta, cuando estaba en la UPI, tuve varios años, también tuvimos una producción en aquellos años, salió en el año 93, o sea que ha llovido, ¿verdad?
Los otros días. Nada, la mirada a la música, desde la crítica literaria, que era en aquel momento lo que escribió Juan Flores, y su vínculo con social, fue lo que a mí me llamó la atención. Yo venía de esa mirada crítica constante, de donde, no necesariamente de dónde surge la música, ni sus raíces per se de la música, sino cuál es su vínculo con la sociedad en donde se crea. Eso es lo que a mí me interesaba principalmente. Así que de primera instancia pensé en mi ignorancia que eso era sociología, aunque definitivamente existe sociología de la música, que es lo que ha hecho, por ejemplo, por mucho tiempo Chuco Quintero, uno de los principales. Y ahí caigo, solicito varias universidades de Estados Unidos y me voy a Indiana University, donde hay una escuela de etnomusicología y folclore sumamente importante y grande, y una escuela de música sumamente importante también. Pero yo voy al departamento de historia. No voy al departamento de musicología ni de sociología, voy al departamento de historia. Y comienzo a preguntar sobre procesos históricos en Puerto Rico que tienen que ver con conceptos de raza, con el género, pero entonces la mirada mía es cómo podemos abordar esos elementos o esos procesos históricos a través de la música. La música se convierte como un prisma, como un cristal para ver otros procesos sociales. Ahí es que viene mi interés. No es necesariamente, y siempre hago esa aclaración porque he estado por mucho tiempo con colegas, amigos de diferentes, que son etnomusicólogos o que son musicólogos. Es lo que me pasa a mí. La mayoría de los con los que uno trabaja son etnomusicólogos. Exacto. De hecho, tú también, tú tienes un acercamiento distinto. No es un acercamiento etnomusicológico necesariamente. Es histórico. Es histórico. Y hago la diferencia porque las preguntas que hacemos acerca de la música es distinta. Causa mucho interés entre la población amante de la música, saber orígenes, quién cantó en este año específico, cómo fue que evolucionando la música como tal. Y me parece que es importantísimo, pero mi mirada es más amplia, ¿verdad? Mi mirada, aunque es importante esos procesos, quién tocó, cómo eran los instrumentos, ese tipo de cosas, y nos dicen mucho de nuestra sociedad, mi mirada es, por ejemplo, qué dinámicas de raza se dan en Puerto Rico que permite o que no permite que la bomba fuera un género importante en la población general. Por ejemplo, cómo discute las prácticas musicales con un discurso sociorracial de blanqueamiento, por ejemplo, en donde ser blanco era el epítome del progreso y de la modernidad, y cualquier elemento de un género como el afropuertorriqueño o la bomba, pues entonces eso era, tú sabes, desdeñado, mirado de lado. ¿Qué dinámica se da en eso? ¿Cómo conversa la música con esos discursos? Ese tipo de preguntas es la que yo me hago en mis trabajos de investigación. Y realizaste una tesis. Sí. Una disertación, ¿verdad? Que aborda estos asuntos. Y entonces, ¿qué hallazgos tuviste? ¿Qué encontraste? Mira, mi tesis que es de historia, yo trataba... ¿Que se llama cómo? ¿Te pasó como a mí? Decentering Identities se llamaba. Ahí está. Como tratando de descentralizar las identidades en Puerto Rico entre 1898 a 1950. En un principio, la tesis como tal, el hilo conductor de la tesis, es tratar de explicarme el surgimiento del Partido Popular Democrático en 1940 a través de una cooptación de la cultura popular puertorriqueña. O sea, que pensamos, no empezamos con música. Ahora, mi interés entonces, digo, ¿cómo fue surgiendo, cómo fue desarrollándose la música en Puerto Rico hasta 1930, que es 38, que es que triunfa el Partido Popular Democrático, y en qué medida y cómo el Partido Popular Democrático logra cooptar, logra capturar a la población puertorriqueña, entendiendo de dónde venía y entendiendo esos procesos? La explicación del Partido Popular Democrático se ha hecho desde un punto de vista estructural, económico, social, y diferentes políticas y todo lo que sucedió desde otro punto de vista. Pero en el camino, estando en Indiana, pues comienzo a darle una mirada a la música, a ver cómo fue desarrollándose a partir del 98 hasta 1940. Y ahí es que descubro, ya se conocía, ya Luis Manuel Álvarez, Emanuel Dufrasne habían trabajado con la colección de John Alden Mason.
¿Por qué cojo la colección de John Alden Mason? Porque de cierta medida me interesa ver cómo a través de las letras de las canciones nosotros podemos acercarnos o abordar temas como identidad, como raza, como género. Para el que no sabe a qué te refieres con John Alden Mason, ¿podrías explicar un poco, ¿verdad? a qué te refieres para beneficio? Porque esto es un asunto bien importante que se hace quizás una referencia constante a ese trabajo de este antropólogo, y entonces las personas siempre tienen como que esa curiosidad, pero vamos a ir a una pausa primero y cuando regresemos nos explica todo sobre John Alden Mason, esos trabajos que él realizó a partir de 1914, y seguimos aquí compartiendo en Repicando Bonita Radio. No se vaya nadie. Hola, soy el doctor Emilio del Carril y estoy aquí para invitarlos a escuchar De Letras. El quehacer literario tiene su espacio en el primer programa radial de literatura desde la radio web. Conversamos con aquellos para quienes la palabra es el oficio. Escúchelo por bonitaradio.net, por podcast a través de iTunes e iVoox o por el canal de YouTube de Bonita Radio. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. Desde que los adoquines llegaron al viejo San Juan, se escuchan las panderetas por lo quiera, yo las escucho sonar. Ven a bailar mi pene, ven a bailar, que se cachondea, nena. Ven a bailar mi pene, ven a bailar, que se cachondea, nena. De la calle Sola, la calle Estanca, en La Perla y en la San Sebastián, allí llegan los pleneros para mi plena tocar. Ven a bailar mi plena en San Juan, como que se cachondea, nena. Ven a bailar mi plena en San Juan, como que se cachondea, nena. Si tú me preguntas. Bueno, y seguimos repicando en Bonita Radio y queremos mencionar, es importante, que tenemos unos talleres que se van a ofrecer. Afrolegado los invita a que tomen los siguientes talleres. Hay un taller de confección de cabezudos el domingo 20 de mayo con el maestro Kenneth Meléndez. Ya ofrecimos uno de caretas y fue todo un éxito, y ahora vamos a ofrecer el de cabezudos con Kenneth Meléndez, y el 27 y mayo 27, domingo 27, vamos a tener un taller de técnicas vocales con Nelly Lebrón. Así que no hay excusa, tenemos ahí a los mejores recursos para que usted pueda aprender más sobre nuestras tradiciones y nuestra cultura. Pueden entrar a la página de Afrolegado para más información, y estos talleres serán ofrecidos en la UPR Carolina. Así que como contacta la página de Repicando. Bueno, Hugo, y nos quedamos en que nos ibas a explicar más sobre John Alden Mason. John Alden Mason. John Alden Mason fue un antropólogo norteamericano que llega a Puerto Rico en 1914 a través de una investigación que hace la Academia de Ciencias de Nueva York. Recuerda que estamos hablando de 1914, unos años donde todavía se estaba explorando, todavía se estaba dando de saber y conocer quiénes eran los puertorriqueños, ¿verdad? Eran nuevas posesiones, ¿verdad? En el Caribe por parte de los americanos, y pues, de alguna manera había que saber quién era esa gente. Entonces, la Academia de Ciencias de Nueva York pues tiene esta investigación que incluye las Islas Vírgenes también, y que incluye definitivamente flora, fauna, incluye todo, pero incluye también una sección de antropología sobre las costumbres principalmente de los puertorriqueños. El trabajo fue dirigido por un antropólogo muy famoso que se llama Franz Boas, que es un antropólogo alemán que se desarrolla en los Estados Unidos, profesor de Columbia University. Y llega a Puerto Rico con la búsqueda de, ¿verdad? Su interés en un principio era conocer cómo hablaban los puertorriqueños, costumbres en particular en términos generales, pero de cómo era. Él estaba buscando, tuvo la oportunidad de ver las cartas entre Frank Boas y John Alden Mason,
¿cómo era que los puertorriqueños, cuál era el dialecto de los puertorriqueños? Que se encontró que no había ningún tipo de dialecto, que en verdad no hablamos el español, con nuestras inflexiones y nuestra, ¿verdad? Con la eje atrás y todo ese tipo de cosas, pero era español principalmente. Venían ya con un prejuicio Venían de ya antemano. como, sí, de hecho, un momento dado le dice, mira, tú tienes que buscarme pelo de la gente de allá, para poder Para ver estudiarlo, cómo son esas ese tipo de gentes. cosas. Sí, pero interesante es que en ese periodo también comienza John Allen Mason a grabar con cilindros de cera a músicos de a pie. Con cilindros Con de cilindros de seda. cera, que se encuentra todavía disponible en Que el se archivo escuchan de... ahí. Sí, de hecho, sí. Ya están casi todos digitalizados, pero se oyen carísimos. Con cilindros de cera. Y él graba, él dice, bueno, yo voy a ir a varios sitios a grabar. Él dice, bueno, yo voy a ir a Utuado, porque todavía existía la idea esta de que en Utuado, o en el centro de la isla, pues era una zona blanca principalmente. Y que las costas eran zonas de negro. Así que él va a Utuado y graba músicos de a pie, a Valdemiro Angulo se llama uno, y otros nombres de varias personas. Y graba también en Loíza. Le conocían como Loíza Aldea. O sea que fue al centro de la isla buscando lo que, ¿verdad? Entre comillas es las personas blancas, y va a la costa a buscar entonces a las personas buscar a los negras. negros, exacto. Y se va directamente, ¿verdad? También graba no graba, pero llega a San Germán. No graba porque se quedó sin cilindro. No había cilindros para grabar. Pero es interesante porque grabó alrededor de 300 y pico de canciones en varios cilindros. Y esa es la que primero, me parece que fue Luis Manuel Álvarez el primero que la ya don Ricardo Alegría tenía conocimiento de que existían esas grabaciones, porque hay unas cartas que se dan entre John Allen Mason y don Ricardo Alegría, porque don Ricardo Alegría quería tener esas grabaciones, pero nunca lograron llegar a Puerto Rico. Luis Manuel Álvarez, en un conversatorio que lo invitamos, alega que él se tropezó con las cajas donde estaban, y que a partir de ahí es que llama a Dufran y siguen, ¿verdad?, ese proceso. Exacto, pero a pesar de que eran como todavía como que no todo el mundo conocía que existían esas grabaciones. Y lo interesante de esas grabaciones, son interesantísimas en términos generales, pero para lo que nos concierne, por ejemplo, hoy lo que estamos hablando, grabaciones de bombas, que son las primeras grabaciones de bombas. Sí, eso te iba a decir, ¿qué música hay en la grabación? Mira, yo hice hace un tiempo, hice algo, Noel, yo hice un catálogo para... Se escucha claro en Tallahassee, qué nítido. Qué bueno. Saludos al doctor Noel Allende Goitía, sí. que tenemos que coordinar porque queremos que venga también al programa. Está por allá en Tallahassee, pero yo espero que vuelva para acá. Sí, va a volver, tiene que hacer repicando. Sí, y Noel sabe de tacho, te cuento, Noel lo sabe completito. Claro. Yo hice un catálogo en el 2015, para ahí más o menos, que salió publicado en la revista Música del Conservatorio de Música, donde así como ahí trato de catalogar la música en términos de sus temas, de quién la lo revista grabó. que, entre otros, ¿verdad?, estaba Jaime Bofil. Jaime Bofil es en aquel momento ¿editor? Estaba dirigiendo el centro, no me acuerdo el nombre específico, Centro para de Investigación de Música Puertorriqueña. No sé si es el nombre completo, pero es la revista del conservatorio del Centro de Investigación. Jaime Bofil, Noel ha publicado allí también, y otros compañeros también. Y ahí tú puedes ver en ese catálogo, ¿verdad?, que hay una cantidad de música de diferentes géneros musicales, desde décimas, decimillas o seises, hay aguinaldos, hay bombas. No encontré plenas como tal, pero sí interesante, aunque hay una pieza que siempre me llama la atención, que hoy en día se hace en plena, que se llama A ti nada más. A ti nada más te quiero, a ti nada más. Pues esa no aparece grabado como una plena. Tiene un sabor a guaracha principalmente, pero ahí yo siempre, esa es la tarea, yo digo, de los etnomusicólogos de poder determinar qué género es específicamente. Definirlo, si es que es posible definirlo, ¿verdad? Porque a lo mejor se toca por otra manera. Tenemos algunos amigos Antón, que está en Nueva York, que dice que tiene plenas en la música, y todavía yo creo que tenemos que tener esa discusión, porque es interesante, ¿verdad?, que en 1914 hubiese plena, o sea que... Sí, hay referencias de plena antes del 14. Sí. Muy temprano, ¿sabes? Hay referencias al principio del siglo XX sobre la plena. En periódicos, yo encontré una en 1910. ¿Y cómo abordaba
el tema de la plena, porque ahí estaría en su génesis. De hecho, en 1914, muy interesante, yo tuve la oportunidad de leer las libretas de campo de John Alden Mason. O sea, lo que él se llevaba. Los cuando field iba- notes, los esos field que notes, tiene ahí. exacto. Cuando él iba al campo a trabajar, pues eso se encuentra en la Universidad de Pensilvania, en el Museo de Antropología. Y hay unas definiciones que él anota sobre la música puertorriqueña. La divide entre música brava, que es música principalmente campesina, lo que también se le conocía así en el siglo XIX. Tiene una música de bomba, música, no me recuerdo si decía música de salón, y tiene plena. Y o sea, que él escuchó en algún momento plena. Ve a ver, sí. Entiendo yo. Ahora bien, cuando tú oyes los cilindros, oyes la música que se digitalizó los cilindros, o la plena, definitivamente ha evolucionado y ha cambiado, pero no logras, o yo no he logrado hasta el momento, y mira que las he escuchado bastante, poder discernir esto es una plena con 2 panderos o con un pandero. Eso no, y de hecho él lo que hacía era, eso viene en unas cajitas, y él apuntaba las cosas en la parte de abajo de las cajitas. Los cilindros venían en unas cajitas y él apuntaba y decía, aquí, para saber lo que había grabado. ¿En cuál? Exacto. Y de hecho, en su libreta, él tiene una anotación de cuáles son los que grabó, no todas, pero poco a poco, en la medida que fue grabando, pues decía, mira, aquí grabé tal cosa, y así por el estilo. Nunca serán publicadas, porque él también recopiló muchísimos cuentos, adivinanzas y otras cosas, y eso salió publicado desde 1918 hasta 1927 en la revista Journal of American Folklore, me parece que se llama. Que ahí dentro de las canciones que él recopila está el trolley, por ejemplo. Sí, está el trolley, Que es bien interesante, ¿verdad? Que siempre sabemos que la adjudicación de los temas, y en el 18 ya él hace... se graba antes y lo claro, publica más porque él publica algunas de las canciones, sí, pero no como música. Y en varios lugares, no solamente en Puerto Rico. Y él, no, porque eso lo publica en Estados Unidos. Por eso, pero de sus estudios. De sus estudios. Sí, claro. Porque él trabaja. De hecho, Puerto Rico es como un accidente en su carrera académica. Yo creo que luego de trabajar en Puerto Rico en el 14 y 15, él no regresa a Puerto Rico a trabajar y se dedica a trabajar en las poblaciones oriundas de Colombia. Por eso, sí. También tiene un trabajo sobre poblaciones indígenas o Native American, perdóname, en los Estados Unidos también, en el suroeste, pero no vuelve a Puerto Rico, le pide interés completamente. Sin saber la aportación que estaba haciendo. De hecho, sin saberlo. De hecho, lo que se publica lo trabajó Aurelio Espinosa. Aurelio Espinosa era un profesor de Nuevo México, que es el que edita todo su trabajo de las adivinanzas, décimas, cuentos, y las publica en la revista Journal of American Folklore y en una revista, se llama Revista Hispánica en francés. En el 18 también hay algunas de las piezas que se grabaron y que se recopilaron también. En una entrevista que le hicimos al doctor Ricardo Alegría, él nos enseñó un libro de adivinanzas de Mason que nunca se difundió porque lo censuraron. Sí. Porque tenía supuestamente algunas letras picantes. Sí, de hecho yo tengo un trabajo de investigación que yo espero que se haga publicado próximamente en la revista del Centro de Estudios de Puerto Rico en Nueva York, en el Journal, Centro Journal, que haga un análisis de género de esas canciones. Y hay algunas que le llaman, que eran calientes, ¿cómo le llamaba? Slightly colorado, le decía Mason, que eran slightly colorado. Así mismo, slightly colorado, la mezcla de español e inglés. Pero no son slightly colorado, son intensas. De hecho, en las grabaciones, cuando uno escucha pues se oyen algunas conversaciones y aparenta como si los que están dándole la información estuvieran como vacilándose a Mason. Sí, eso es un punto que yo traigo, es interesante. Yo lo traigo también, lo pensé cuando estaba haciendo... exacto, perdón, que estaba ese es el problema con diciendo Noel que en unos números de Puerto Rico Ilustrado alrededor del 13 aparece una foto de un grupo de músicos de Aguadilla identificamos como un grupo de música brava. Exacto. Y bueno, lo que está diciendo es que Mason, cuando va a San Germán,
que hay un informante que él entrevista y según el informante también le habla sobre la música brava. O sea que hasta principios del siglo XX se le conocía como música brava. Y yo la alusión que hago al siglo XIX es al libro de Manuel Alonso, El Jíbaro, que él habla sobre música brava también. Y sí que ese término no sé en qué momento que cayó en desuso. Gracias, Noel, por esa... No, y ya vemos que estos son temas bien interesantes porque hay fuentes, pero hay un proceso de investigación que está virgen. Sí, Prácticamente sí. hay mucho por investigar, así que con esto que estamos discutiendo sobre John Anders Mason y mucho más, regresamos después de esta pausa a Repicando en Bonita Radio. Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al Internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu Internet. ¿Qué piensas al escuchar la palabra contaminante? Radiación, químicos, basura, plásticos, humo. ¿Sabías que no todos los contaminantes se quedan en el ambiente? El ruido también es un contaminante de alto riesgo para la salud humana. Es producido principalmente por las actividades diarias del hombre y puede causar reacciones adversas a nuestro sistema, tales como alta presión, dolores de cabeza, agresividad, estrés, pérdida de la audición, entre otros. Tú puedes evitarla no haciendo ruidos innecesarios. La contaminación auditiva pasa inadvertida. Escuela especializada en producción de radio y televisión, Dr. Juan José Osuna. Pleneros del Quinto Olivo y desde entonces la plena como que se ha puesto más buena y tanto aquí como allá afuera está gustando. La verdad, evidentemente, tumba la oh. El de Olivo la formó, Quinto Olivo ya llegó. Del barrio Las Casas fue la plena que salió. El de Olivo la formó, Quinto Olivo ya llegó. Desde los tiempos de antaño, Quinto Olivo se formó. Y seguimos aquí en Repicando. Tenemos una conversación sumamente interesante con el doctor Hugo Viera, que nos trae a colación unos aspectos sumamente interesantes de esos primeros estudios que se hacen de la música en Puerto Rico. En este caso estamos dialogando sobre el estudio que realizó el antropólogo John Anders Mason. Y queremos mencionar que Hugo es investigador y es catedrático en la Universidad Metropolitana, en el sistema universitario Ana G. Méndez. Allí estoy hace 10 años dando cursos de historia y de humanidades. Y de hecho tengo que agradecerle a Noel porque en una ocasión me permitió dar un curso de música y sociedad en Puerto Rico, en la Interamericana, que también lo disfruté muchísimo, porque pocas veces tengo la oportunidad de dar ese tipo de cursos, que son los cursos que más me interesan, definitivamente. Estamos hablando interesantemente ¿verdad? De ese aspecto de la música que grabó Mason a principios de siglo. Y había interesante también de que trabajando con Mason y luego de buscar las notas de campo, ¿verdad? Que él tenía, aparece en la figura de Robert Junghans. Robert Junghans es un americano que está en Puerto Rico haciendo negocio y trabajando, pero también es un coleccionista y tiene muchísimo interés por las costumbres de Puerto Rico. Y voy al archivo general de Puerto Rico porque existe una colección particular, o sea, una colección de trabajo de Robert Junghans y todo lo que él recopiló a través de los años. Vivió mucho tiempo en Bayamón, de hecho. Hay un parque todavía en Bayamón que le llama Robert Junghans. Ricardo Alegría decía que esa era una de las figuras menos estudiadas y que había que buscar porque esa colección parece que el instituto, en algún momento, el Instituto de Cultura Puertorriqueña, en algún momento como que la adquirió. Y él me dice que ahí debe haber mucha información porque era un coleccionista de temas relacionados a la música. Sí, a la música y otras cosas. De hecho, en esa está un poquito, o sea, hay mucha información y hay unas cosas que le llaman turulete,
Y hay unas adivinanzas que recopiló, que están escritas en coplas, muchísimas, muchas de ellas también que yo las encuentro en Mason. O sea, que deben ser de uso Sí, que deben ser general, o sea, bien popular, tradición oral. Tradición oral, definitivamente. Pero encontré un papel que estaba casi, pero baratado completo. Interesantemente, Robert Junghans hace anotaciones, que yo lo he compartido con varios colegas, hace anotaciones sobre la música afropuertorriqueña que él aparentemente vio, ¿verdad? Porque no hay un contexto de esa página. Yo lo que estaba buscando cuando me acerco al archivo es, esta gente, Mason y Junghans, ¿habrán carteado en algún momento dado? Tienen que haberse carteado. Yo no he encontrado las cartas todavía. Sí, ahora sería enviar un email. Pero email. en aquel momento definitivamente, Exacto. claro. Y viendo también que todos los implicados se habían carteado. Claro, o sea, sí. que- De hecho, Mason le escribe a Boa. Le dice, mira, mano, no le dice así, ¿verdad? Le dice, doctor Boa, aquí en Puerto Rico hay este individuo, o sea, Robert Junghans, que tiene un conocimiento profundo sobre las culturas, sobre la costumbre y la cultura y la costumbre puertorriqueña. Y Mason comienza, lo que yo percibo, analizo, ¿verdad? Interpreto a raíz de esa conversación entre Boas y Mason, que Junghans se convierte en un apoyo de su investigación en Puerto Rico, pero Junghans no es antropólogo como tal. Coleccionista. Es un coleccionista, pero trabajaba, no me acuerdo si era agrimensor, no recuerdo qué profesión tenía en Puerto Rico, pero ejerció una profesión. Era no una profesión relacionada a antropología ni nada por el estilo. Encuentro este papel que está casi, ¿verdad?, desbaratándose, que él hace una anotación sobre la música afropuertorriqueña. Y empieza describiendo diferentes tipos de tambores, por ejemplo. Entonces pone música de los negros congos en Puerto Rico. Es bien raro porque eso casi nunca tú consigues así como esa definición. Esa referencia a una etnia específica. Yo no sé, ¿verdad? No sabemos y por eso es interesante hacer mayor fíjate investigación. que para mí lo más interesante es que dijiste que has compartido ese trabajo con otros colegas. Sí. Pero conmigo no. ¡Ah! Es verdad, te lo envío ahorita. Yes. Es un papelito, lo he compartido con Noel, lo compartí con Errol Monte, que ahora sacó el libro. Que sacó el libro y lo felicitamos. Más ramas que raíces. Más ramas que raíces, lo felicitamos y que, ¿verdad? Sabe que este espacio está disponible para que venga a dialogar sobre su trabajo, igual Noel, igual muchas personas que queremos que sepan que este espacio de Repicando está diseñado para eso y más cuando nos observan de tantos lugares. Mira, Carmencita Ortiz Longo de Miami. O sea, tenemos, saludos Carmencita, tenemos muchas personas que están pendientes y que yo sé que esto podría ser un vehículo de conocer más profundamente los detalles de todas estas investigaciones y trabajos. Mira, y quiero mencionar antes que yo no sé cuánto tiempo tenemos, siempre me parece, cuando hablo siempre hay como que se corta el tiempo, pero una de las descripciones que hace Junghans es un tambor de doble parcho. Que estamos, ¿sabes? Uno se imagina aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Se imaginan los tambores patadas de Cuba. Claro. ¿Verdad? Porque hoy en día nosotros no tenemos... O una tambora, quizás. O una tambora, exacto. Hay muchísimos tambores de diferentes partes del Caribe y de América Latina en general, y de muchas partes que tienen dos parches, pero en Puerto Rico hoy en día, en nuestras tradiciones afropuertorriqueñas, no utilizamos un tambor de doble parche. Y que indica Junghans que uno de los dados se le daba con un palo, como si fuera una tambora. ¿Verdad? Wow. No tenía, si ves la hoja, no tenía la forma del... Él si lo dibuja. Ah, interesante. Él lo dibuja bien interesante. Más interesante aún es que él hace una alusión a un instrumento de cuerda. Estamos acostumbrados, y por muchos años se ha estudiado el legado afropuertorriqueño o la música afropuertorriqueña centrada en los tambores, en el baile, los tambores y la forma en que se canta, ¿verdad?, en los temas. Pero sabemos que en África Occidental hay unas tradiciones profundas de instrumentos de cuerda. Claro. Y que, de hecho, en América también ha florecido en diferentes partes de toda la América géneros que utilizan los instrumentos de cuerda. Pero en Puerto Rico no hay una referencia directa. Junghans lo dibuja y dibuja. Lo que pasa es que cuando deja que te envíe el documento, está cortado en la parte que comienza a dibujarlo. Y se ve un cantito, parece un arpa. Yo no he investigado más sobre eso. No he tenido la oportunidad. Y él hacía referencia a los instrumentos afropuertorriqueños que él veía en distintos lugares en la isla.
No tengo ese contexto. Ese es el No tengo ese contexto quizá que podemos explorar para... Ahí hay un campo de investigación, hay un... Ahí mismo Noel, casualmente, Noel Allende, Goitía, siempre dice que por alguna razón que es muy extraña, siempre se hace referencia a la música de Puerto Rico con una limitación de instrumentos, que él entiende que no tiene sentido, porque si uno mira las tradiciones en el Caribe, por lo general tienen una variedad de instrumentos, y entonces pues es interesante ver qué pasó, si fue que por alguna razón se quedaron en desuso o nunca estuvieron, o sea, ¿qué sucedió? O no era de uso generalizado. O era de unas personas en específico. Por ejemplo, pienso, y este escrito de Junghans será a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Si él estaba vivo cuando me hizo un mismo en 1914, pero está en Puerto Rico desde finales del siglo XIX, Junghans. Yo no sé cuándo fueron las observaciones, porque no hay... Más allá no tengo más documentación. Debe existir en algún sitio en esa colección que está más o menos organizada, pero hay carpetas que... una carpeta que tiene un montón de papeles ahí. En el momento aparece... y tú estás ahí buscando, y entonces... Hay que ver si hay otros documentos que te puedan hacer, que te puedan armar el cuadro completo y saber cuál es el contexto, si él lo vio, si no lo vio, si existen más libretas, si escribió un poquito más sobre lo que veía, si se quedó en Bayamón, si iba a otras partes, cuál era el contexto donde se daba esa música. Eso no sé. Y lo interesante también, y que queda como que en el aire, es, o sea, ¿qué pasó? O sea, no hay alusión a un instrumento de cuerda que se utilice en el contexto afropuertorriqueño y que se describa en otro contexto. O sea, yo no lo he visto. No sé si tú lo has visto, no sé si no lo has visto, si ha investigado, si se continúa utilizando ese instrumento más tarde. Eso no sé. Entonces eso es una gran pregunta. Porque yo sé que, por ejemplo, pues se hace alusión a la marímbula, por ejemplo, y otras cosas. Sí. Pero, que es común en el Caribe también. Por eso, y en otros lugares, ¿verdad? Jamaica, en México, Dominicana. Lo he visto. Entonces, bien interesante, porque no sabemos si es porque no tienen la facilidad de fabricación acá, que sí, ¿verdad? Tenían con el tambor, por ejemplo, que se construía ya con las personas estando con los materiales que contaban, ¿verdad? Barriles de almacenaje. ¿Y qué pasó con ese tambor de doble parche? ¿Qué pasó? La facilidad, ¿qué cuero utilizaba? Sí. Dice Junghans que utilizan cuero de chivo. O sea que... y de hecho, Mason también habla de cuero de chivo, que es el que se utilizaba. Pues entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Eso, no sé, me parece interesante en el tambor ese doble parche, en el instrumento de cuerda que o desapareció. Y lo interesante de esto también es que no hay una mención posterior. No he leído todo el universo de cosas que existe y que pueden estar en archivos o en periódicos o en revistas. No lo he visto. Pero, porque son, ¿verdad? Es un universo inmenso. Pero llevo años leyendo y buscando y no he visto otra alusión a un instrumento de cuerda de la comunidad afropuertorriqueña. En tu caso, además de la tesis, tú mencionaste que has hecho artículos y quisiera, ¿verdad?, que nos hablaras un poco de qué has escrito y a qué revistas los has enviado y te han publicado. Yo tengo... hace un año me salió un artículo que surge de la tesis, claro está, en Latin American Music Review. Ha publicado varios, Jaime, Donald Thompson, ha publicado ahí, Jorge Duani, y es una revista relativamente reconocida de etnomusicología latinoamericana, pero acepta trabajos de historia, sociología de otras partes. Se nutre, ¿verdad? Se nutre de otras disciplinas. Yo escribí un artículo, se llama Clave y Bongo, a son de clave se llama. Tuvo varios nombres antes de que tiraran a son de clave. Antes de que llegara al final, sí, se depurara. Y la idea, digo, aunque la clave, ¿verdad? Ahora pienso y no sé por qué le puse eso. Pero bueno, la razón es que yo trato de estudiar, y en ese postulo, que desde 1898, por poner una fecha específica, ¿verdad? Pero no, los cambios en historia no son abruptos, ¿verdad? Hasta 1930 y pico hubo un cambio en la música que se generaba en Puerto Rico.
tomo la colección de Mason y las grabaciones que se hacen a principios del siglo XX para conocer cuáles eran los géneros que se utilizaban principalmente durante ese periodo. Y hago un análisis donde alrededor de las 40-50% de la música grabada de 1910, 1917, principalmente que se graba en Puerto Rico, es la danza puertorriqueña. A todo esto también hago una alusión de que las descripciones de los bailes en Puerto Rico, el género que predomina esencialmente es la danza puertorriqueña, que sabemos que desde finales del siglo XIX es como que el género que representa a los puertorriqueños de acuerdo, ¿verdad?, a una clase letrada. Es interesante ver desde el punto de vista histórico el hecho de qué ha pasado con la danza. Sí, pues es interesante. En ese artículo yo lo que digo es que paulatinamente se fue afrocubanizando el repertorio puertorriqueño. Ojo, ya Peter Manuel, que es un etnomusicólogo muy reconocido estadounidense, escribió un artículo que se llama Creative Appropriation, cómo los puertorriqueños se han apropiado creativamente de la música cubana. Y hace un recorrido desde el siglo XIX hasta 1995, me parece que fue ese artículo. Pero mi planteamiento no es que no solamente sea una apropiación creativa, sino que yo pongo a conversar las prácticas musicales con los discursos sociorraciales. Y el punto principal del artículo es que entiendo yo, o propongo yo, que se apropió la música afrocubana como una manera de reafirmar la afropuertorriqueñidad sin que entrara en conflicto directo con el discurso sociorracial de blanqueamiento. Ese es el planteamiento. Eso quiere decir, puedo manifestar ser negro a través de la música afrocubana porque no es directamente o no entra directamente en conflicto con el discurso sociorracial nacional de Puerto Rico. ¿Pero por qué pasa eso? Según, ¿tengo tiempo todavía? No, te voy a avisar, tranquilo. Estamos pendientes. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? ¿Me lo vas a contar? En el próximo segmento, que es el cuarto y último segmento. El tiempo pasa ligero aquí en Repicando. Por eso necesito como Vitito, necesito 3 horas. 3 horas. Un saludito a Víctor Emanuel y Evo Notes, que está también impactando las redes sociales. Yo creo que necesitamos muchos más proyectos de impacto en las redes que estén vinculados a la cultura puertorriqueña. Así que no se vaya nadie y seguimos aquí en Repicando, Bonita Radio. En Hoy el Punto Eres Tú, nos reímos hasta de nosotros mismos. Mira, no te rías, el punto no eres tú. El punto es James Peter Conlan. No, lo que pasa es que yo he participado de muchos equipos de trabajo en muchas circunstancias, pero es la primera vez que formo parte del Team Gargajo. Hablamos en broma y en serio de las realidades que rodean la escena del país puertorriqueño y la que se da en otras latitudes alrededor del mundo. Las administraciones del Partido Nuevo Progresista no son cónsonas con la Universidad de Puerto Rico, porque son relaciones de amor-odio. De amor-odio, son relaciones tensas. Sí, entonces pues cuando tú vienes a ver, como decía la canción del colega Roy Brown, si el Mr. Comancana tiene que entrar a la universidad, pues la administración le da la llave al candado. Claro, allí hay acciones que arrebatan. Sí, hay acciones que arrebatan. Exacto. Proponemos que el análisis se quede en la red bien en serio y bien en broma, pero que te haga reír y pensar. Hoy el punto eres tú. Escúchalo por todas las plataformas: bonitasradio.net, TuneIn Radio, iTunes e iVoox y nuestro canal de YouTube. Fonografías de un país. Salvaje no es quien vive en los bosques, es quien los destruye. Radio Arte. Sebastián, plena de ustedes, plena del campo, plena que va a la ciudad. Grítalo fuerte y escucha el canto de la calle San Sebastián. Grítalo fuerte y escucha el canto de la calle San Sebastián. Pandero en mano, ya voy bajando para la calle San Sebastián. Voy poco a poco y en el camino nuevos amigos a encontrar.
seguimos aquí en Repicando. Su anfitrión Pablo Luis Rivera de Restauración Cultural y el proyecto Afrolegado. Y tenemos como invitado a Hugo Viera. Hugo Viera, que es un amigo de mucho tiempo y que compartimos. Y estamos, ¿verdad?, dialogando sobre lo que nos apasiona, la música y la historia. Así que venía comentando, Hugo, estabas trayendo un planteamiento. Sí, estaba dando el planteamiento de por qué los puertorriqueños se apropian de algunos de los géneros. A base de lo que escribió Peter Manuel. Sí, no, pero este es el planteamiento que traigo yo, que es por qué los puertorriqueños se apropian, ¿verdad?, de algunos estilos y géneros afrocubanos durante los años 30 principalmente. Y hay muchas razones, ¿verdad? Podríamos mencionar que la música cubana tiene mayor salida porque se graba más, ¿verdad? Aunque eso comparte con el tango en los años 20 también. Pero a mí me parece también que hay una conversación que tiene un substrato afrodiaspórico. O sea, que es una conversación más llevada y fácil de hacer entre los músicos puertorriqueños y cubanos, porque existe un substrato, existe una base común, aunque no es exactamente la misma, pero una base común. Todavía lo vemos, nosotros los puertorriqueños tocamos una rumba cubana, usted y tenga. Como si estuviera en el Callejón de Jamel. Sí, usted y tenga también, tú sabes, y hacemos una guaracha. Y siempre como que los puertorriqueños y las puertorriqueñas hemos tenido como que esa facilidad de hacer música. Sí, hay una facilidad de hacer música. Tenemos también de muchos espacios a principios de siglo que permitían que se hiciera música. Bandas municipales, bandas escolares. Y en el tiempo, ¿verdad?, de la colonia española, aunque con sus limitaciones, pero existían esos espacios. Y a principios del siglo XX, aunque hubo limitaciones con el nuevo gobierno, porque los presupuestos se cortaron, ya no se pagaban bandas municipales ni por el estilo, pero existían muchos espacios privados, maestros privados, y sobre todo también había muchos espacios de la cultura popular, de la población en general, que sí generaba y creaba música. Y cuando hablo sobre los cubanos aquí en Puerto Rico, aquí también se escuchaba, interesantemente, hay unas entrevistas que hace don Gustavo Batista a diferentes músicos, cuando trabaja en el Instituto de Cultura, a diferentes músicos a principios del siglo XX. Uno de ellos es Chiquitín García. Chiquitín García habla de que en Puerto Rico se escuchaba la CMQ, que era una radio emisora que salía de Cuba, y ahí se escuchaba. Entonces, sí, ya estabas ahí ahí presente. Claro. Pero mi planteamiento es que se adopta esa música, porque esa música afrocubana que llega a Puerto Rico ya había pasado por un proceso de estilización. O sea, que no lo que llega aquí a Puerto Rico no son los tambores abacuá, no llega la música, no es rumba, es bolero son. Es bolero son sones, que ya había pasado por un proceso que se conoce como afrocubanización, ¿verdad? Un proceso de adaptación de la música afrocubana que fuera parte integral de la nacionalidad cubana. Y cuando llega a Puerto Rico ya había pasado por ese proceso, ya se había blanqueado un poco. Que no es lo mismo poner una bomba, un barril de bomba. Un barril directamente. Que poner una clavecita, un bongo, tú sabes, detrás. Una timba. Exacto, que es negro, que hay una referencia a los africanos, a la herencia africana, pero no es el instrumento. Pero no, exacto, está suavecito todavía. Y me parece que fue una manera muy witty, le dicen los americanos, muy sutil de afirmar una afropuertorriqueñidad a través de la música sin entrar en un conflicto directo con el discurso racial que decía ser blanco es mejor. Y digo, si además, pasaba como desapercibido. Sí, como que estaba ahí. Solapadito ahí. Sí, Chugo Quintero, cuando habla sobre la danza, dice que es música de mulatos, pero ¿verdad?, que le imprime un sello de mulatez, ¿verdad? ¿Verdad? De la música afropuertorriqueña. Una música más mestiza. Pero está ahí presente, pero no está ahí en tu cara. Está camuflado, pero ¿por qué es camuflado? Porque el discurso racial no te permitía que fueras directo. Era una afrenta cultural, tú decir, este es el tambor y esto y está aquí al frente. Eso no puede hacerse porque eso chocaba. Hugo, aunque tú no lo creas, se nos acabó el tiempo. Qué increíble, ¿verdad? Y estos temas, pues, realmente necesitan mucho más tiempo, pero tenemos una asignación. Primero, que vamos a invitarte nuevamente para que vengas con algunos ejemplos que se escuchan
en las grabaciones de Mason y para darle continuidad a este tema, porque estamos todavía por los años 30 y podemos seguir haciendo ese enlace con lo que está sucediendo en nuestros días. Claro. Un comentario final que quieras hacerle al público y que quieras hacerle a la familia de Repicando. Yo lo que iba a exhortarlos a, continuar apoyando nuestra cultura, definitivamente. Hay muchos trabajos de investigación que se están haciendo. Próximamente va a salir al público una página web educativa que desarrollé con algunos estudiantes de la Universidad Metropolitana, que se llama el Mapa Musical de Puerto Rico. Lo vamos a presentar. Musical de Puerto Rico. Se encuentra en la red ya disponible. Vamos a estar en el Conservatorio de Música en el Congreso de la IASPAN, International Association of Study of Popular Music. Eso es en junio. Eso es en junio. Vamos a estar ahí. Tú vas a estar ahí también. Pues, con Shannon Dockley y con Marisol Berrío. Así que, imagínate, estamos más que felices. Pues durante esos días vamos a poner como en display el mapa musical para que los colegas que vengan de otra parte del mundo puedan ver qué es lo que se hace en Puerto Rico en términos de etnomusicología y trabajos que tienen que ver con cultura. Y definitivamente, por último, debo mencionarlo, esta producción que trabajé con los compañeros de Plena Adentro, con Antonio y con los demás muchachos, es una excelente producción. Así que la recomendamos y auspicia lo que nuestro país produce. Ya sabes que este espacio es un espacio donde siempre vas a ser muy bien recibido y que vas a aportar y vas a nutrir a ese público que siempre sintoniza. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron hoy con nosotros. También saben que puedes entrar a la página de Bonita Radio para que veas el enlace y lo compartas con todas las personas que son amantes de la cultura. Muchas gracias al doctor Hugo Viera. Este es Pablo Luis Rivera, Repicando en Bonita Radio. Hasta la próxima. A un ruiseñor que se ha caído entre las flores, porque delira de mal de amores. Fue suspirando hasta que se dejó caer, arrepentido de todos sus errores, y fue rodando de flores en flores. Estaba lleno de preguntas sin razones. En esta vida, ¿cómo se sufre lo que son las desilusiones? Pero si miras fijo hacia el frente, yo te aseguro encontrarás más bellas flores. No llores, ruiseñor, mira, no llores. No llores, ruiseñor, de mal de amores. No llores, ruiseñor, mira, no llores. No llores, ruiseñor, de mal de amores. No llores, ruiseñor, de mal de amores. Hay que aprender a vivir con los errores. Para llorar hay mil razones que languidece tu canto de cumbia amores. No llores, ruiseñor, mira, no llores. No llores, ruiseñor, de mal de amores. Yo sé que encontrarás más bellas flores, y todas ellas tienen diversos colores. Todas no tienen los mismos olores. Mi ruiseñor, así también son los amores. No llores, ruiseñor, mira, no llores. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales, facebook.com/Bonita Radio, y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo.